Es el día en que un sueño se hace realidad. Hoy es el día en que Beatriz y Julián compartirán con todos ustedes, familiares y amigos, la alegría de convertirse en marido y mujer. Buenas tardes a todos. Antes de empezar con las palabras del Señor, María Ferrer y Sara Cavia quiere dedicar unas cariñosas palabras a los novios. Por favor, María, puedes acercarte. No puedo terminar de leer esto. Todos sabemos escribir algo bonito, algo que llene, algo que nos haga temblar. Lo difícil es que esas palabras perduren y se hagan realidad. No solo hoy, sino para siempre. Aunque hoy estemos aquí para hablar de dos personas, para hablar de Julián y de Beatriz, se puede aplicar a la mayoría de las personas que estamos aquí presentes. ¿De qué hablamos? De la convivencia, del amor, de la felicidad, del respeto, porque hoy, en definitiva, es un día lleno de todas esas cosas, envuelto en un gran lazo y entregado con una gran sonrisa, que podrá durar todo lo que vosotros queráis, porque solo de vosotros depende. Hoy es un gran día, pero mañana, dentro de una semana, de un mes, de unos años, esa alegría, ese amor, esa promesa que hoy os hacéis, habréis de mantenerla. Y esa llama que hoy nos deslumbra a todos, solo vosotros seréis capaces de avivarla, con vuestro amor y vuestro respeto mutuo. ¿Qué es el amor? ¿Cuántas definiciones le podemos dar a esa palabra, a ese sentimiento? Hoy, para vosotros, el amor significa tantas cosas. El amor es lo más bonito que a tu vida puede llegar. Es querer, es adorar y, en ocasiones, sufrir. Que brillen nuestros ojos, que la sonrisa no pueda borrarse de los vuestros. No perder este sentimiento el uno del otro. El amor es lo más maravilloso que Dios pudo crear. Experimentarlo es nacer, es vivir, es crecer. Es sentir una fuerza superior que te impulsa, te motiva, te da la alegría para seguir adelante. Es ternura. Es entregarse sin condiciones ni reservas. No es un sueño ni una fantasía. Es una realidad. Es el comienzo de un amanecer, con su mirada y la oscuridad de la noche cuando deja de mirarte. En fin, amar es simplemente una entrega total. Este es el primer discurso que leo en una boda. Bueno, en realidad me han dicho que es el segundo, pero no recuerdo nada del primero. Culpad a la barra libre. Por eso me han pedido que esta vez lo lea durante la ceremonia. Julián, lo primero que quiero decirte es bienvenido a la familia, a ti, a tu abuela, a tu madre y a tus 3 hermanos. Para mí, esta boda viene a consolidar un poco más el enorme amor que sentís el uno por el otro. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen el alma de pobres, porque ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Lectura del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado, mirad, ya viene, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es una gacela, es un cervatillo, mirad,
Se ha parado detrás de mi tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, paloma mía que anidas en los huecos de la pena, en las grietas del barroco. Déjame con tu figura, mi amado es para mí, yo para él. Ponme con ello sobre tu corazón como un sello en tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, el celo obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego, las grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos arrastrarlo. Estimados Beatriz y Julián, cuando hablé con vosotros os vi con una ilusión muy grande, para que este día, el día de hoy, el día que hacéis partícipes a todos los aquí presentes de vuestro compromiso de vida en común, fuese un día muy especial. Y entonces pensé, mira, a esta pareja seguro que todo les ha de salir bien, pues poniendo tanto entusiasmo para que todo sea perfecto, también lo tendrán para no permitir que nada y nadie enturbie vuestro futuro de felicidad. Y para que esto sea así, tenéis que tener presente que vuestra personalidad es vuestra, y aunque bebáis el vino de la vida, deberéis de hacerlo en copas separadas, que es la clave de la felicidad y os permitirá hacer vuestro camino sin tropiezos y envueltos de halo de amor, de este amor que hoy os prometéis eternamente. Dichas estas palabras, ha llegado el momento de sellar vuestro compromiso. Rogamos a Beatriz, Ana, Sara Isabel y María Magdalena Soria comparezcan como testigos. El matrimonio es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona y adquiere un significado todavía más especial cuando esa relación se fortalece y permanece a lo largo del tiempo. Mientras más años lleve la pareja de casada, mayor será la expectativa por la ansia de celebración. Julián Ferrer Soria quiere recibir como esposa a Beatriz Ana Cavia Ortiz en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Beatriz Ana Cavia Ortiz. ¿Quieres recibir como esposo a Julián Ferrer Soria y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Os podéis colocar los anillos. Cumplidos los requisitos que exige la Santa Madre Iglesia y habiéndose cumplido el santo sacramento del matrimonio, os declaro unidos en matrimonio, marido y mujer. Os podéis besar. Ahora los novios y los testigos pasarán a firmar en el libro de actas.